Si tienes más de 60 años y te sientes más cansado, con rigidez o sin tanta claridad mental, esto te va a sorprender. No todo, lo normal de la edad, es inevitable. Algunos fármacos de uso común pueden estar empujando, sin que lo notemos, el desgaste de memoria y atención. En consulta he visto historias como la de don Ramiro o doña Teresa repetirse una y otra vez. Personas buenas, obedientes con su tratamiento, que duermen, a pastilla, o controlan la vejiga con una tableta y, al cabo de meses, empiezan a confundirse más de la cuenta. Hoy vamos a abrir ese botiquín con calma y conciencia. Te voy a explicar, con lenguaje claro y datos de instituciones serias, cuáles son los 4 grupos de medicamentos que han sido vinculados al deterioro cognitivo en adultos mayores, qué dice la evidencia más sólida y, lo más importante, qué alternativas seguras puedes conversar con tu médico. ¿Por qué hablar de esto? Porque no se trata de asustarte, sino de darte poder. Por ejemplo, la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, FDA, exige desde 2005 a 2008 una advertencia de caja negra en todos los antipsicóticos cuando se usan en personas mayores con demencia. Aumentan el riesgo de muerte y eventos graves, así que deben ser el último recurso, por el menor tiempo y con plan de retiro. Otro frente silencioso son los medicamentos con efecto anticolinérgico, algunos para vejiga hiperactiva, alergias o depresión. Estudios poblacionales grandes han encontrado mayor riesgo de demencia con exposiciones altas y sostenidas. Por eso guías geriátricas recomiendan minimizarlos y buscar sustitutos cuando sea posible. También debemos hablar de los corticoides sistémicos, como prednisona, cuando se usan por largo tiempo. Pueden afectar la función del hipocampo, la biblioteca de la memoria, y alterar sueño, glucosa y ánimo, lo que se relaciona con peor desempeño cognitivo. No es que sean malos, sino que su uso crónico sin estrategia sí puede pasar factura al cerebro. Y las benzodiazepinas para dormir o la ansiedad, la evidencia más reciente es matizada. Varios trabajos cuestionan una relación causal directa con demencia, pero sí coinciden en que su uso prolongado en mayores conlleva problemas de memoria, caídas y dependencia. Por eso no deberían ser solución a largo plazo. La buena noticia es que hay caminos más seguros. Para el insomnio, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, CBTI, es el tratamiento de primera línea, eficaz y duradero en adultos mayores, según revisiones clínicas actuales, sí, mejor que dormir a pastilla, para el largo plazo. ¿Qué vas a descubrir en este vídeo? ¿Cómo identificar, con nombres claros, los fármacos de cada grupo? ¿Qué dice la ciencia reciente y qué riesgos importan de verdad? Alternativas prácticas. Desde hábitos, sueño, caminatas, manejo de estrés, hasta opciones farmacológicas más amigables con el cerebro que puedes negociar con tu médico. Un plan sencillo para revisar tu botiquín en familia y con el equipo de salud, sin suspender nada de golpe y evitando riesgos innecesarios. Mi promesa es simple. Saldrás con un mapa para proteger tu mente y la de tus papás o abuelos, con empatía y con evidencia. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con claridad. ¿Alguna vez has pensado que esa pastillita para dormir podría estar afectando tu memoria más de lo que te ayuda? En México, miles de adultos mayores toman benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam o el alprazolam, para conciliar el sueño o calmar los nervios. Y aunque al principio parecen una bendición, con el tiempo se convierten en un arma de doble filo. Imagina tu cerebro como una red eléctrica con millones de luces encendidas. Las benzodiazepinas actúan bajando la intensidad de todas esas luces a la vez. Por eso te sientes tranquilo o adormecido, pero también por eso tus neuronas se comunican más lento, tus reflejos se apagan y la formación de nuevos recuerdos se vuelve más difícil. Según la Mayo Clinic y la Harvard Medical School, el uso prolongado de estos fármacos en adultos mayores está relacionado con un aumento del riesgo de caídas, somnolencia diurna y deterioro cognitivo leve. Incluso cuando se usan en dosis pequeñas, acumulan efectos que afectan la atención y la memoria a corto plazo.
Un estudio publicado en The British Medical Journal observó que quienes usaban benzodiazepinas por más de 6 meses tenían hasta un 50% más de riesgo de desarrollar síntomas de demencia, especialmente si combinaban varios tipos. Por eso, organismos como el Instituto Nacional de Geriatría de México recomiendan usarlas solo por periodos cortos y bajo supervisión estrecha. Estas pastillas también alteran la arquitectura natural del sueño. Reducen la fase profunda y reparadora, justo aquella en la que el cerebro limpia toxinas y consolida recuerdos. Dormir con clonazepam puede sentirse como descansar, pero en realidad es un sueño superficial. Es como pasar la noche en un cuarto con la luz encendida. El cuerpo se apaga, pero la mente no se recupera. Y cuando la mente no se recupera, al día siguiente llegan la niebla mental, el cansancio y la irritabilidad. En palabras simples, el remedio roba la energía que promete darte. Don Ramiro, de 74 años, empezó a tomar su clona, porque se sentía solo y no podía dormir tras la pérdida de su esposa. Al principio se sintió mejor, pero meses después comenzó a olvidar cosas sencillas: las llaves, los nombres, el camino a casa. Cuando su hija lo llevó al médico, descubrieron que llevaba 3 años tomando el mismo medicamento. Su cuerpo ya no podía soltarlo. ¿Qué hacer si ya las usas? Primero, nunca suspendas una benzodiazepina de golpe. Puede causar ansiedad severa, insomnio extremo e incluso convulsiones. Lo correcto es hablar con tu médico para diseñar un plan gradual de retiro. Pregunta con confianza: doctor, ¿hay una manera de bajar la dosis poco a poco sin sufrir tanto? Y sí, hay alternativas mucho más seguras. Terapia cognitivo-conductual para el insomnio, CBTI, es la recomendada por la American Academy of Sleep Medicine. Ayuda a reentrenar el cuerpo y la mente para dormir sin fármacos. Melatonina natural, en dosis bajas y bajo supervisión, puede ayudar a restaurar el ciclo circadiano sin alterar la memoria. Higiene del sueño. Dormir y despertar siempre a la misma hora. Evitar pantallas 1 hora antes de acostarse y mantener el cuarto oscuro y fresco. Ejercicio ligero diario. Una caminata vespertina de 30 minutos mejora la calidad del sueño más que cualquier pastilla. Infusiones relajantes mexicanas, como la flor de tila o la valeriana, aprobadas por fitoterapeutas, pueden ser una ayuda natural si no hay contraindicaciones médicas. Recuerda esto: el buen descanso no se compra en una caja. Se construye con hábitos, con tiempo y con cuidado. Dormir bien no solo te mantiene lúcido, también protege tu corazón, tu sistema inmunológico y tus emociones. Así que antes de confiar ciegamente en la pastillita para dormir, revisa junto con tu médico si realmente la necesitas o si ha llegado el momento de apagarla poco a poco y volver a dormir de forma natural. ¿Te ha pasado que tomas algo para la alergia o para la vejiga y luego te sientes más distraído o con la mente nublada? Puede que no sea casualidad. Muchos medicamentos de uso cotidiano, incluso algunos que se venden sin receta, bloquean una sustancia natural del cerebro llamada acetilcolina, esencial para recordar, concentrarse y aprender cosas nuevas. Estos fármacos se llaman anticolinérgicos, y su efecto sobre la mente es tan silencioso como peligroso. Están presentes en medicamentos para la incontinencia urinaria, como oxibutinina o tolterodina, en antihistamínicos para alergias o insomnio, como difenhidramina, en antidepresivos antiguos, como la amitriptilina, e incluso en algunos remedios para el mareo. Un estudio del JAMA Internal Medicine de la Universidad de Washington analizó a más de 3,000 adultos mayores durante 7 años y encontró que quienes tomaban medicamentos con fuerte carga anticolinérgica tenían un 54% más de riesgo de desarrollar demencia. Y lo más alarmante, el riesgo persistía incluso años después de suspenderlos. Esto significa que su daño puede dejar una huella duradera en las conexiones del cerebro. Los médicos del Instituto Nacional de Geriatría de México también advierten que estos fármacos pueden afectar la memoria y el equilibrio en personas mayores, provocando confusión, desorientación y caídas. Es un efecto que suele confundirse con cosas de la edad, pero en realidad es una intoxicación lenta de las neuronas. Imagina tu cerebro como un grupo de mensajeros con radios.
La acetilcolina es la frecuencia que usan para comunicarse. Cuando tomas un medicamento con efecto anticolinérgico, es como si alguien metiera ruido en la señal. Los mensajes ya no se escuchan bien, y los pensamientos se enredan. Tenía 76 años y sufría pérdidas de orina. Su médico le recetó oxibutinina. Al principio fue maravillosa. Recuperó confianza y volvió a salir a caminar. Pero a los pocos meses comenzó a repetir historias, olvidar citas y confundir los días. Su familia pensó que era Alzheimer. En realidad, su medicamento estaba bloqueando el mensajero químico que su cerebro necesitaba para funcionar. Lo primero. No dejes de tomar nada sin hablar con tu médico. Pero sí puedes revisar tu botiquín con ayuda profesional. Toma una hoja y anota todo lo que usas. Pastillas, jarabes, gotas, suplementos. Luego busca si alguno tiene en el instructivo o en internet la palabra efecto anticolinérgico. Y cuando tengas cita médica, pregunta con confianza. Doctor, ¿hay una opción más segura para mi memoria? Pieza de puzzle, alternativas más seguras y hábitos útiles. Para la vejiga hiperactiva, existen fármacos nuevos como el Mirabegrón, que actúan por una vía diferente y no interfieren con la acetilcolina. Ejercicios de suelo pélvico y programas de entrenamiento vesical, guiados por fisioterapeutas o urólogos, ayudan a recuperar el control sin fármacos agresivos. En alergias o resfriados, elige antihistamínicos de segunda generación, como loratadina o cetiricina, que no cruzan la barrera del cerebro y son mucho más seguros. Mantén una buena hidratación y evita exceso de cafeína, ya que irrita la vejiga. Si el problema es el insomnio, vuelve a la higiene del sueño y evita jarabes o pastillas, para dormir, que contengan difenhidramina o doxilamina. La Cleveland Clinic explica que los efectos anticolinérgicos también pueden causar estreñimiento, visión borrosa y boca seca. Si notas varios de estos síntomas, coméntalo con tu doctor. Podría ser una señal de que el medicamento te está afectando más de lo que ayuda. Diana, el mensaje es claro. No se trata de vivir con miedo a los medicamentos, sino de elegir con sabiduría y con acompañamiento médico. La acetilcolina es la chispa que mantiene viva la mente, y protegerla es proteger tus recuerdos, tu identidad y tu independencia. Los corticoides, como la prednisona, metilprednisolona o dexametasona, son uno de los medicamentos más poderosos que existen. Salvan vidas, reducen la inflamación y alivian dolores intensos de artritis, asma o alergias graves. Pero cuando se usan por demasiado tiempo o en dosis altas, pueden volverse un saboteador silencioso de la mente. Porque los corticoides alteran el equilibrio químico del cerebro, especialmente en una zona llamada hipocampo, donde se forman los recuerdos y se almacenan las experiencias. Un estudio de la Harvard Medical School demostró que el exceso de cortisol, ya sea producido por estrés crónico o por medicamentos como la prednisona, puede reducir el volumen del hipocampo y afectar la memoria a corto plazo. Es decir, literalmente, encoge la parte del cerebro que más necesitamos para pensar con claridad. El problema no termina ahí. Estos fármacos también elevan el azúcar en sangre, lo que puede provocar o empeorar la diabetes, una de las causas más frecuentes de deterioro cognitivo. Alteran el sueño, generando insomnio o despertares nocturnos que impiden al cerebro limpiarse y regenerarse. Cambian el estado de ánimo. Algunas personas sienten irritabilidad, ansiedad o episodios de tristeza sin razón aparente. Favorecen el desgaste óseo y muscular, lo que puede reducir la movilidad y aumentar el riesgo de caídas. El caso de Doña Clara, 78 años. Vivía con artritis reumatoide y tomaba prednisona a diario. El dolor bajó, pero meses después empezó a sentirse confundida, olvidaba las citas médicas y tenía episodios de euforia y llanto. Tras una evaluación, se detectó deterioro cognitivo leve y un patrón típico de daño por uso prolongado de corticoides. Nadie le había explicado que esos síntomas no eran de la edad, sino del tratamiento mal controlado. Entonces, ¿qué hacer si los necesitas? No todos los corticoides son malos. Son herramientas valiosas cuando se usan con estrategia. La clave está en la dosis, el tiempo y el seguimiento médico. 1. Usa la dosis más baja y por el menor tiempo posible. Pregúntale siempre a tu médico.
Podemos bajar la dosis o hacer descansos en el tratamiento. 2. Explora terapias alternativas. Para enfermedades autoinmunes, hoy existen terapias biológicas o modificadoras que controlan la inflamación sin causar tanto daño cerebral. Para asma o EPOC, los corticoides inhalados son mucho más seguros que los orales, pues actúan directamente en los pulmones y casi no llegan al cerebro. 3. Protege tu cerebro si los usas. Controla el azúcar en sangre con una alimentación baja en ultraprocesados y rica en verduras, granos integrales y proteínas magras. Practica técnicas de relajación o respiración consciente para equilibrar tus niveles de cortisol. Mantén una buena higiene del sueño y, si es necesario, apóyate con melatonina natural o rutinas de descanso supervisadas. Consulta con tu médico la posibilidad de suplementos con omega 3, magnesio o cúrcuma, conocidos por su efecto neuroprotector. Investigadores del NIH, National Institutes of Health, confirmaron que la exposición prolongada a corticoides sistémicos puede afectar no solo la memoria, sino también la estructura del sistema límbico, encargado de regular emociones y aprendizaje. Muchos adultos mayores en México han logrado reducir su dosis de corticoides con apoyo médico, incorporando una dieta antiinflamatoria, caminatas diarias, control del estrés y suplementos naturales. No se trata de eliminar el medicamento de un día para otro, sino de darle un respiro al cuerpo y al cerebro. Recuerda, el dolor físico se puede controlar, pero perder la lucidez es un precio demasiado alto. Si aprendes a usar estos medicamentos con inteligencia, podrás mantener tu mente clara y tu cuerpo sin dolor. Hay un tipo de medicina que, aunque parece traer paz, en realidad puede apagar lentamente la esencia de una persona. Hablamos de los antipsicóticos, medicamentos como la risperidona, la quetiapina, la olanzapina o el haloperidol. En hospitales y casas de retiro de México se usan con frecuencia para controlar la conducta de adultos mayores con demencia o agitación. Pero lo que muchos no saben es que esa aparente calma tiene un costo muy alto: la mente y, a veces, la vida. La Food and Drug Administration, FDA, en Estados Unidos colocó sobre estos fármacos su advertencia más severa: una caja negra. ¿El motivo? El uso de antipsicóticos en personas mayores con demencia aumenta significativamente el riesgo de muerte, de 1,6 a 1,7 veces más que en quienes no los usan. Y no solo eso. Varios estudios del British Journal of Psychiatry y la Cleveland Clinic señalan que también duplican el riesgo de caídas, derrames cerebrales y deterioro cognitivo acelerado. Porque estos medicamentos bloquean la dopamina, un neurotransmisor esencial para el movimiento, la atención y la motivación. Cuando se reduce demasiado, el cerebro entra en un estado de apatía. La persona deja de hablar, de reír, de mirar a los ojos. Parece tranquila, pero en realidad está desconectada del mundo. Además, los antipsicóticos pueden causar rigidez muscular y temblores, que limitan el movimiento, somnolencia constante, lo que lleva al aislamiento, problemas metabólicos, como aumento de azúcar o colesterol, que también dañan el cerebro, delirios o confusión severa, que a veces se confunden con la progresión de la demencia, cuando en realidad son efectos del medicamento. El caso de Don Tomás. Tenía 82 años y vivía en una casa de retiro en Jalisco. Por las noches se agitaba, preguntando por su difunta esposa. El personal, sin capacitación suficiente, le dio quetiapina, para tranquilizarlo. En un mes, Don Tomás dejó de hablar y de caminar. En 3, apenas reconocía a su hija. Lo que parecía una solución práctica fue, en realidad, el principio de su desconexión. Entonces, ¿qué hacer si un familiar toma uno de estos medicamentos? Pregunta sin miedo. Doctor, ¿ya probamos todas las alternativas no farmacológicas antes de usar esto? ¿Hay un plan para suspenderlo más adelante? Busca apoyo multidisciplinario. En México, muchos hospitales y centros geriátricos ya ofrecen programas de manejo conductual sin fármacos, música personalizada, terapias de validación emocional, entornos tranquilos y rutinas estructuradas. Estas estrategias no solo son más humanas, sino que han demostrado en estudios del NIH reducir la agitación hasta en un 60% sin causar efectos secundarios.
Revisa el entorno. A veces la agitación no es enfermedad, sino un mensaje: dolor no tratado, ruido, hambre, miedo o soledad. En lugar de callar el síntoma con una pastilla, hay que entender qué lo provoca. Si el medicamento es indispensable, que sea, por el menor tiempo posible, en la dosis mínima efectiva, y siempre con supervisión médica cercana. Consejo de la Dra. Lucía Herrera. Cuando un adulto mayor con demencia deja de reír o de mirar a su familia después de iniciar un antipsicótico, no lo tomes como parte del proceso natural. Es una señal de alarma. Cuanto antes se revise con el médico, más probabilidades hay de revertirlo. Alternativas complementarias. Aromaterapia suave, lavanda o manzanilla, en la habitación. Masajes relajantes o contacto físico afectuoso. Escuchar música significativa de su juventud. Mantener luz natural durante el día y oscuridad por la noche para respetar el ciclo del sueño. Acompañamiento emocional. A veces, una conversación calma más que cualquier píldora. La calma verdadera no debe apagar a quien amamos, sino devolverle dignidad y presencia. Los antipsicóticos pueden ser útiles en emergencias, pero jamás deberían usarse como rutina. Detrás de cada dosis innecesaria hay un cerebro que se apaga un poco más. Hemos recorrido un tema difícil, pero necesario. Abrimos juntos ese botiquín que tantas veces damos por seguro y descubrimos que algunas pastillas que calman el cuerpo pueden apagar la mente. Repasemos lo esencial. 1. Ansiolíticos y pastillas para dormir, benzodiazepinas, alivian la ansiedad o el insomnio, pero su uso prolongado puede afectar la memoria, la atención y aumentar el riesgo de caídas. Dormir con ellas no siempre es descansar. 2. Anticolinérgicos, presentes en medicamentos para alergias, vejiga o depresión. Bloquean la acetilcolina, un mensajero vital para la memoria. Usarlos por largo tiempo puede provocar confusión y deterioro cognitivo. 3. Corticoides. Indispensables en muchas enfermedades, pero peligrosos si se usan sin control. Dañan el hipocampo, alteran el sueño y los niveles de azúcar. Con un plan médico, se pueden reducir o sustituir por terapias más seguras. 4. Antipsicóticos. Deben ser el último recurso. Aunque calman la agitación, pueden provocar apatía, caídas, derrames y acelerar la pérdida de lucidez. Existen alternativas no farmacológicas que devuelven calma y dignidad sin borrar la identidad del paciente. El problema no es la medicina, sino el uso automático y sin seguimiento. Muchos adultos mayores en México viven atrapados en tratamientos que empezaron como una ayuda temporal y se volvieron cadenas invisibles. Pero la información, como la que acabas de escuchar, es poder. Poder para preguntar, para decidir, para protegerte a ti o a tus padres. Haz una lista de todos los medicamentos que tomas. Llévala a tu próxima cita y pregunta: ¿alguno de estos puede afectar mi memoria o equilibrio? Si cuidas a alguien mayor, observa cambios de ánimo, desorientación o somnolencia tras iniciar un nuevo fármaco. Apoya con hábitos que protejan el cerebro. Dormir bien sin pantallas antes de dormir. Caminar 30 minutos al día. Comer frutas ricas en antioxidantes, arándanos, uvas, guayaba. Mantener relaciones sociales y conversaciones diarias. La mente se nutre del contacto humano. Tomar suficiente agua. Incluso la deshidratación leve empeora la confusión. No se puede detener el paso del tiempo, pero sí se puede ralentizar su efecto en el cerebro. La claridad mental no es suerte. Es cuidado diario, información y amor propio. Cada decisión informada que tomas, cada pregunta que haces a tu médico, es una forma de proteger tu libertad y tus recuerdos. Tu mente es el hogar donde viven tus historias, tus risas, tus abrazos y los nombres de quienes amas. Cuídala como lo más valioso que tienes. ¿Tú o alguien que conoces ha usado alguno de estos medicamentos? ¿Notaste cambios en la memoria o el ánimo? Cuéntalo en los comentarios. Puede ayudar a muchas familias a abrir los ojos. Si este vídeo te ayudó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con tus amigos o familiares. Porque la salud no es solo vivir más años, sino vivirlos con lucidez, autonomía y dignidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos de los alimentos y hábitos que protegen las neuronas y rejuvenecen la mente después de los 60. Hasta entonces,
Cuida tu cuerpo, tu sueño y sobre todo, tu memoria.